Bueno, no sé si todo el mundo ve la pantallita esta que dice fuerzas distribuidas. Sí, Se ve. Bueno, supongo que habrán recibido el mail que envió ayer la mail y que inclusive nosotros comentamos ya la semana pasada. Este video ya estaba subido hace unos cuantos días en el aula. Este está un poco más, más largo que el que ustedes pudieron ver en el campus. Con el link a través de YouTube de este video subido. Pero bueno, la idea es justamente ver de alguna manera una introducción teórica a lo que tiene que ver con fuerzas distribuidas y después ejercicios del tema, porque el ingeniero Sosti ya el lunes comenzó con el tema que tiene que ver con cuerpos vinculados. ¿Qué es esto de fuerzas distribuidas? Sobre todo para aquellos que no tuvieron tiempo y no han recibido el mail y no pudieron leerlo. Nosotros vimos con ingeniero Sosti, inclusive en la práctica que vimos con Adriana la semana pasada, que las fuerzas eran puntuales, o concentradas, digamos, sobre algunos puntos materiales, y eso no pasa, ¿sí? Las fuerzas se dan a través de extensiones de volumen y superficie, tanto así el tema de las represas es un claro ejemplo de fuerzas distribuidas, de qué manera la presión del agua, digamos, ejerce un efecto sobre esta represa desde el punto de vista estructural de la represa, pero básicamente siempre en nuestro mundo tenemos fuerzas distribuidas. Y ustedes dirán, ¿por qué vimos fuerzas puntuales? Porque vieron que nosotros la semana pasada hacíamos reducción de fuerzas, siempre hablando de fuerzas puntuales, ¿no? ¿Para qué? Para no trabajar con un sistema muy elaborado de fuerzas, sino para llevarlo a su mínima expresión. En el caso más general es un binomio de reducción, o sea, una resultante que provoca de alguna manera traslaciones y un momento resultante de reducción que si no es ortogonal a la resultante provoca rotaciones también en el sistema, pero en realidad esta es una reducción, ¿sí? Nosotros siempre nos vamos a encontrar en nuestro mundo con fuerzas distribuidas, ¿sí? Entonces, siempre nos va a interesar con resultante y recta de acción. En general nos va a interesar buscar la resultante del sistema de cargas distribuidas y su recta de acción. Vimos nosotros en la clase pasada que había algunos casos particulares de estos casos de los que les hablaba yo, donde encontrábamos el binomio de reducción, o sea, resultante y momento de resultante-reducción en un punto, que eran sistemas que admitían resultante única, como una de las preguntas que vimos recién en Kahoot, donde los sistemas de alguna manera, lo único que se provoca sobre la estructura es una traslación, ¿sí? O sea, esos son sistemas que admiten resultante única. Bueno, en general, para estos casos de fuerzas distribuidas, vamos a trabajar con sistemas de este tipo. Entonces nos va a interesar encontrar la resultante y su recta de acción. Bueno, a ver, fuerza distribuida sobre un volumen, el campo gravitatorio puede ser, ¿sí? Que todo el mundo sabe que el campo gravitatorio afecta por igual a un cuerpo en nuestro estado tridimensional, en nuestro mundo tridimensional. Lo mismo pasa con la carga hidrostática de un cuerpo sumergido en un fluido, en el agua, ¿sí? La resultante normalmente, digamos, de este sistema de fuerzas distribuidas sobre volumen, que es el campo gravitatorio, al final de cuentas es el peso del cuerpo, y el punto de aplicación es centro de masa o centro de gravedad, perdón, que nosotros hemos visto cuando vimos geometría de las masas, que si lo podemos reducir de 3 dimensiones a 2 dimensiones, en vez del centro de masa buscaremos el baricentro. ¿Se acuerdan de las áreas? Bueno, en este caso, entonces la resultante del sistema de cargas distribuidas sobre volumen del campo gravitatorio es el peso, y el punto de aplicación es el centro de masa o el centro de gravedad. Si las fuerzas distribuidas son sobre superficies, ¿sí? Podemos acá, como dice acá, mencionar el caso de una esfera apoyada sobre un plano. O sea, teóricamente el contacto entre ambos se establece a través de un punto, y uno podría decir que la carga es puntual, pero la verdad que no es así, ¿sí? Siempre hay una deformación en la esfera y por lo tanto va a haber un sistema de cargas distribuidas a través del área de contacto, ¿sí? La resultante sigue siendo en este caso el peso del elemento, que es la esfera, y el punto de aplicación es el centro del área del círculo de contacto, claramente, ¿sí? A ver, la resultante de una fuerza distribuida sobre una línea, supónganse, si ustedes tienen sobre esta línea, ¿sí? Un sistema de carga distribuida que tiene una función cualquiera, ¿sí?
es como un infinito sistema de fuerzas paralelas, ¿sí? De intensidad infinitésima, como dice acá, siendo fuerzas paralelas, claramente es un sistema que admite resultante única, y va a ser también paralela a la dirección de las infinitésimas fuerzas puntuales, y obviamente sí se deben satisfacer estas condiciones de equivalencia, que la resultante tiene que ser equivalente a todo el sistema de cargas de fuerzas distribuidas. Recuerden que el resultante es una fuerza que en realidad no existe, pero que provoca el mismo efecto en el cuerpo que el sistema de cuerpos del sistema de fuerzas originales, ¿sí? Bueno, acá lo que vemos a través de esta pequeña imagen, pero que está descrito un poquitito más elaborado en los apuntes teóricos del campus, es que efectivamente la intensidad de la resultante es proporcional al área del diagrama de cargas, ¿sí? Como lo dice acá, y además esta ZR, que sería un punto de la recta de acción de la resultante, ¿sí? Esa recta de acción de la resultante pasa por el baricentro del área de cargas, ¿sí? Estas dos cosas son cosas fundamentales que vamos a utilizar ahora cuando hagamos los problemas. Resultante de un diagrama de cargas distribuidas es equivalente al área del diagrama de cargas, y además tiene su recta de acción que pasa por el baricentro del área de cargas, ¿sí? El siguiente ejemplo que está acá es, fíjense, esto sería un diagrama de fuerzas distribuidas, de cargas distribuidas, que tiene una variación lineal desde un 0 hasta un máximo, que en este caso, esto que se llama vector carga específica me dice que vale 10 kN por metro, este vector acá vale 10 kN por metro, obviamente acá vale 0, va desde un 0 a 10 kN por metro, y esto es como si yo tuviera, digamos, una resultante equivalente a el vector carga específica por la distancia completa de acción de la carga dividido 2. ¿Por qué? Porque el área de un triángulo, esto es un triángulo, ¿sí? Es base por altura sobre 2, ¿sí? Entonces acá lo que me está diciendo es decir, bueno, fantástico, encuentre el efecto que provoca toda esta carga distribuida en el punto A. ¿Qué tipo de momento provoca en el punto A? Bueno, habría que encontrar la resultante y después verificar por dónde pasa la resultante y hacer esa resultante, que va a ser equivalente a todo este diagrama de cargas que pasa por un punto en particular, por su brazo de palanca respecto de A, me genera un momento. Esta es la idea de este ejemplo, ¿sí? Entonces, primero, la resultante de cargas distribuidas pasa por el baricentro del área. El baricentro del triángulo, ¿sí? Es a la tercera parte de la base, así que estaría más o menos por acá. ¿Y cuánto vale la resultante? Bueno, la distancia es fácil porque las geometrías las tenemos, ¿no es cierto? Esto serían 2/3 de 10, así que serían 6,66, más los 3 metros que existen desde el punto A hasta el inicio de la carga, me da esta longitud completa. Pero ¿cuánto vale la resultante? Dijimos que era proporcional al área de cargas, al área de este triángulo, donde la base es 10 metros, la altura es el vector carga específica de 10 newton por metro, ¿sí? Y el área sería base por altura sobre 2, ¿sí? Entonces la resultante es base por altura sobre 2, que me da de 50 newton hacia arriba, paralela a todas las infinitésimas cargas diferenciales que componen esta carga distribuida, y por lo tanto justamente esta resultante es equivalente a todo este diagrama de cargas, porque las cargas son paralelas, resultante va a dar paralela y el sistema es equivalente. Entonces el momento de toda esta carga distribuida respecto del punto A es lo mismo que el momento de la resultante respecto del punto A, ¿sí? Así sería la resultante de 50 newton por la longitud de 9,66, que me da, ¿sí?, 483 newton metro en giro antihorario, con la regla de la mano derecha, como utilizamos la semana pasada con Adriana, sería saliente del pizarrón y sería positivo. Esa es la idea de lo que vamos a utilizar como cargas distribuidas en general, ¿sí? Las más usuales siempre en el sistema plano estamos hablando, después veremos qué son estos simbolitos más adelante, los vamos a ver al principio con Luis en vinculaciones, pero no importa. La cuestión es que esto es una carga distribuida que en vez de ser de una variación lineal,
como la que vimos recién en el ejemplo, es constante. Por lo tanto, la resultante de vuelta va a ser proporcional al área de cargas, entonces va a ser base por altura, ¿sí? El vector carga específico es la altura, la base es L, y obviamente la resultante pasará por el baricentro, que el baricentro de un rectángulo está justo en el medio, ¿no es cierto? Donde se cruzan las diagonales. Bueno, el vector carga específica es constante, vale siempre el valor este de P. Entonces esto, por ejemplo, se puede asociar al peso propio de una viga. Supongan que esta fuese un elemento estructural, una viga cualquiera. La viga, de hecho, hemos visto cuando vimos geometría de las masas, que en las distintas tablas del CIRSOC de aceros estructurales, de perfiles laminados, una de las columnas nos dice cuánto pesa por metro el perfil. Bueno, eso justamente es este vector carga específica. ¿Cuánto pesa por metro? Por los metros que tiene el perfil, obviamente me dará el peso completo de este pedazo de perfil, y podemos simbolizarlo con esta resultante que pasa por el baricentro. ¿Sí? P está en kilogramos por metro, como decía yo recién, kilogramos fuerza o kilonewton por metro, y la longitud en metros. ¿Sí? Esto es lo que le decía yo. Si el perfil, por ejemplo, fuese de esta forma, ¿sí? Obviamente nosotros podemos linealizar en este plano, que sería un plano de simetría del perfil, todo este diagrama de cargas, ¿sí? Asociado a lo que sería prácticamente una chapa en el plano. ¿Por qué? Porque si el perfil es simétrico respecto de este eje, la sección del perfil, significa que en realidad yo puedo efectivamente poner el concepto de vector carga específica en tantos kilonewton por metro, tantos kilogramos por metro que pesa el perfil, como de hecho está tabulado en las tablas del CIRSOC, y lo multiplico por los metros que yo tengo de perfil en mi estructura, como dije recién, y saco el peso total del perfil. Sin embargo, ustedes entienden claramente que nuestro mundo tridimensional tiene una densidad, o sea, un peso específico de tantos kilonewton o kilogramos por metro cúbico, y en realidad no es un vector carga específica a través de una línea. Sin embargo, yo lo puedo linealizar acá y entender que justamente dada su simetría, reemplazo todo esto por una carga de este tipo con justamente un vector carga específica en tantos kilos por metro. Después tengo una carga triangular como esta que está acá, para que ustedes se den una idea. Esto podría llegar a ser, creo que lo puse acá en el ejemplo, bueno, vector carga específica lineal, como el del ejemplo que vimos al principio, donde hay un vector carga específica que va de un máximo hasta un 0, ¿sí? Por lo tanto, la resultante va a ser base por altura sobre 2, vector carga específica por longitud sobre 2, y va a pasar por el baricentro del área, ¿sí? A un tercio de este punto de aplicación. El vector tiene una variación lineal. Por ejemplo, el ejemplo claro es la presión de columna de agua sobre las paredes de las represas, ¿sí? Esto está puesto claramente acostado, pero ahora lo vamos a ver en el dibujo siguiente, en forma vertical, donde en la superficie límite del líquido, la presión hidrostática es 0, y cuanto más voy bajando, mayor es la altura, el gamma por h me dará la presión en el punto que yo esté considerando, ¿sí? Por ejemplo, como está puesto acá. Si esto es la columna de líquido en un recipiente, que lo mismo pasa con las represas, claramente esta que está acá es la carga distribuida debido a la presión hidrostática, ¿sí? ¿Por qué? Porque es gamma por h, donde la altura de columna de líquido acá es 0, acá es máxima, y obviamente sobre la pared lateral de este recipiente habrá una distribución lineal de cargas distribuidas. Y acá no está dibujada, pero si yo pudiera dibujar la distribución de cargas en el fondo, la distribución de cargas en el fondo sería constante, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque la presión en el fondo es la misma, porque tiene toda la misma altura de columna de líquido, ¿sí? Entonces, sobre la pared es de variación lineal y sobre el fondo es constante. Esto en cuanto al líquido interno,
si en realidad estoy hablando de un líquido externo es lo mismo, digamos, la única diferencia es la dirección y el sentido del vector carga específica, ¿sí? Y bueno, esta es una posibilidad, y la otra, que es la más frecuente de utilizar, es la de variación trapezoidal de carga específica. O sea, el vector de carga específica va de un máximo hasta un mínimo que no es cero, ¿sí? Donde yo puedo entenderla como la superposición de efectos de una parte constante, un rectángulo más un triángulo. Este sería, permítanme volver para acá atrás, este sería el caso de, digamos, si yo en realidad, en vez de estar tomando la presión hidrostática de columna de agua, estoy tomando la presión total, digamos, que existe sobre la pared de este lado, claramente acá arriba va a haber una presión atmosférica, ¿están de acuerdo? Y después le sumo la presión de columna de agua de este lado, entonces la distribución de presiones totales que existe sobre la pared exterior acá, en la represa, por ejemplo, o en este recipiente, es esta, ¿sí? De este lado habrá acá una variación constante, que es la presión atmosférica, ¿sí? Que existe del otro lado, porque está en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, en realidad, si uno hace esto menos esto, le termina quedando efectivamente la parte triangular. Pero si uno entiende que esta es la distribución de presiones totales no hidrostáticas, sería un trapecio. O si en vez de tener, como en el caso de este ejemplo, tenemos, por ejemplo, una compuerta sumergida que no llega hasta el límite del pelo del agua, fíjense, como en este caso, la compuerta es esta, ¿sí? Claramente la distribución lineal que tiene que ver con la columna de agua, porque esta es la distribución de presiones hidrostáticas sobre una pared lateral en la represa, si además acá hay una compuerta, esta compuerta acá ya tiene una profundidad determinada por H1, y por lo tanto va a tener una presión que va a ser el peso específico del agua por H1. Y acá abajo, la compuerta tendrá otra presión que va a ser justamente todo este vector que va desde todo este segmento que va desde C hacia E, donde es el peso específico por H2, ¿sí? Entonces, esta distribución de presiones es la distribución de presiones sobre una compuerta sumergida, que es lo que vamos a hacer ahora como uno de los ejercicios. Y acá es importante entender que uno podría encontrar la resultante de todo este diagrama de cargas, ¿sí? Veremos cuáles son los métodos que se puede encontrar la resultante, y si no, trabajar, como decía yo, con la superposición de efectos, perdón, superposición de efectos, y decir, bueno, en vez de trabajar con una resultante completa de todo el diagrama de cargas trapezoidal, trabajo con otro sistema que también, como en el caso de esta resultante, no existe, pero que es equivalente al anterior, que son estas dos resultantes parciales. Esta resultante producto del diagrama de cargas constante, que es este rectángulo, y esta otra resultante de F2, que es producto de la resultante de este diagrama de cargas distribuidas triangular. El efecto de toda la carga distribuida trapezoidal es igual que el de o esta resultante o la suma de estas dos, ¿sí? Acuérdense, la resultante o las resultantes en este caso son sistemas equivalentes al dado. El dado es el real, es el sistema de cargas distribuidas que existe sobre esta compuerta sumergida, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Y bueno, este repaso fue medio rápido porque este video ya estaba en internet y la idea era que ustedes los leyeran. Nosotros vamos a incitarlos a que ustedes lean los apuntes que existen en el campus respecto de fuerzas distribuidas, y vamos a ir haciendo un par de ejemplos, algunos de ellos inclusive que existen en el trabajo práctico que ustedes tienen que hacer. Este no es uno de los obligatorios, pero no importa. La idea es que yo quiero que ustedes se tomen un segundito, yo planteo el ejercicio acá, y el ejercicio consiste en lo siguiente, es decir, bueno, yo tengo acá como una carga de un sistema original, esta carga de 10 toneladas aplicadas en este punto. Acá yo tengo las dimensiones de la geometría, ¿no es cierto? Y entonces yo quiero, de alguna manera, ¿sí?, equilibrar el
sistema de 10 toneladas formada por esta carga en azul, con estas dos distribuciones de cargas distribuidas, cuyos vectores carga específica Q1 descendente y Q2 ascendente desconozco. ¿Sí? Y yo quiero que ustedes intenten ahora en 5 minutos en sus casas plantear, a ver, de qué manera podrían encontrar un sistema de ecuaciones que les permita encontrar estos dos valores. Eso es lo que yo quiero, ¿no es cierto? Encontrar el valor de carga específica Q1 y Q2 en tantos kilonewton por metro que equilibren este sistema de cargas. ¿Sí? Entonces, este diagrama de cargas distribuidas tiene una distribución, tiene una distribución lineal desde un 0 hasta un Q2, longitud completa 6 metros, Q2 va para arriba, y esta al revés, también de 6 metros, pero Q1 va para abajo. Estos dos valores, que no son iguales claramente, porque si no estos dos se anularían, estos dos cargas distribuidas en conjunto tienen que, de alguna manera, equilibrar esta carga. Entonces, primero, antes de empezar, ustedes, cada uno de ustedes, si quieren, yo mientras tanto me como un caramelo, antes de pensar en sus casas con esto, si alguno tiene una idea de cómo encararlo, abre el micrófono y plantéelo. No es difícil, pero bueno, escucho ofertas. Y no tenés que plantear las dos ecuaciones de equilibrio, la de fuerzas y la de momentos. Perfecto, esa es la idea. ¿Cómo lo harías? Y bueno, la sumatoria de fuerzas en I igual 0, y la de momentos en algún punto también igual 0, y bueno, despejar. Perfecto. ¿Cómo encontrás las resultantes de Q1 y Q2? Bueno, en realidad al principio tomaría, bueno, sí, la resultante en el baricentro, porque ya la longitud la tenés. Sí, exactamente. Acá no sé si ustedes han entendido lo de su compañero, pero básicamente lo que él dice es decir, bueno, vamos a encontrar la resultante de este diagrama de cargas. Nosotros sabemos que independientemente de que si Q1 es más grande o más chica, esto sigue siendo un triángulo, o sea que el baricentro va a estar a la tercera parte, pónganle de acá, a la tercera parte, por acá va a pasar la resultante, ¿sí? Supónganse que esto es vertical, ¿no? Totalmente vertical. Si esta Q1 será más grande, el baricentro se desplazará para más arriba o para más abajo, pero siempre sobre esta vertical. Quiere decir que acá voy a encontrar una R1. Bueno, no me quedó muy simpática, ¿eh? No es nada fácil dibujar con esta porquería. Y acá lo mismo, de esta manera tendré una R2, acá, ¿cierto? Que yo puedo poner tanto R1 como R2 en función de los vectores carga específica. Porque dijimos que justamente las resultantes son equivalentes a los diagramas de cargas. Entonces, bueno, esa es la idea, tal cual lo dijo su compañero. La idea es que en lo primero es entender que primero equilibrar un sistema de cargas dado, el cargas dado es este de 10 toneladas, es encontrar otro sistema, ¿sí?, que equilibre el efecto de esta carga. Entonces, si respecto de este punto, por ejemplo, esto genera un momento en sentido negativo, o sea, horario, claramente la suma de estas dos resultantes tendrán que generar desde este punto un sistema, un momento exactamente igual y de sentido contrario. ¿Sí? Y como dijo su compañero, esa sería la segunda ecuación. La primera sería sumar todas las cargas verticales y, que en este caso tengo la carga activa y las dos resultantes que teníamos dibujadas, y tiene que de alguna manera también ser igual a 0, ¿no? Esto es lo que dice acá. O sea, acuérdense que un sistema nulo es el sistema completo formado por la carga en azul más las dos resultantes o estos dos diagramas de cargas distribuidas, ¿no es cierto? Entonces, primero defino mi terna derecha de referencia y después genero las resultantes de las cargas distribuidas, esto que decía yo, R1 y R2. Y tercero, planteo el equilibrio en el punto A. ¿Sí? Bueno, a ver.
el equilibrio vectorial o escalar, esto en realidad lo tenemos en el plano, lo vamos a hacer todo escalar, pero ustedes entiendan que todos ¿sí? son manejos vectoriales, que el plano es un caso particular del sistema en el espacio. Bueno, entonces, obviamente en el plano tendré la posibilidad de 3 ecuaciones escalares, después lo veremos bien cuando tiene que ver esto con el tema que está dando el ingeniero Sosti los lunes. Pero básicamente en el punto A tengo, primero, la resultante de todo el diagrama de cargas, la resultante de todo el diagrama de cargas en azul, más el del rojo, como el sistema es nulo, tiene que ser 0. O sea que esta más esta menos esta tiene que dar 0. Entonces yo puedo poner R2 en función de un dato conocido y de la otra incógnita que es R1, y acá tendré una ecuación que tiene en un principio 2 incógnitas. Como recién decía su compañero, si yo saco un momento respecto de A, claramente, momento resultante en A tiene que ser 0, y entonces hago esta carga por su distancia, que la pongo negativa porque de acuerdo a mi terna, ¿sí? Fíjense, en este caso el sentido antihorario, el sentido positivo, y entonces el vector P gira respecto al punto A en sentido horario, es negativo, es la carga por la distancia, es menos P por 10 metros, R1 también gira en sentido horario, así que es negativo, es menos R1 por 2 metros, y R2 es la única que respecto al punto A genera un momento positivo con su respectivo brazo de palanca. Estas dos ecuaciones, es un juego de dos ecuaciones con dos incógnitas que son R2 y R1. Como nosotros sabíamos que R1 era de alguna manera proporcional al área de este triángulo, el área es la altura por la base dividido 2, efectivamente R1 va a ser Q1 por 6 metros dividido 2, y R2 va a ser Q2 por 6 metros dividido 2. Entonces lo reemplazo acá y encuentro el valor de Q1 y Q2. En realidad, pero básicamente, bueno, perdón. Ay, qué problema esta tos, ¿eh? Espérenme un cachitito. Ah, no me deja, porque tengo que salir de la pantalla. Bueno. Quería toser con tranquilidad para que no quedara en el video, pero bueno, discúlpenme. Bueno, si bien este sistema es un sistema fácil, lo importante acá son dos cosas. Primero, recordar que el sistema nulo, conformado por un sistema original y otro que lo equilibra, es un sistema cuyo binomio de reducción, en este punto, por ejemplo, resultante y momento resultante, la pucha, che, qué problema esto de la garganta, es 0. Sí, voy a tener que parar un cachito, espérenme cachito. Ahí va. Bueno, esto es lo más importante, ¿no? Que el sistema nulo es aquel que tiene binomio de reducción, resultante y momento de reducción en cualquier punto es 0, o lo que decíamos recién en una de las preguntas de Kahoot, habiendo un sistema de cargas aplicado a una estructura, que en este caso la estructura es esta barrita, ¿el sistema puede estar en reposo? Sí, claramente. Justamente como el rojo equilibra al azul, equilibrarlo significa que en conjunto generan un sistema nulo, efectivamente el efecto es 0, no hay resultante, no se desplaza, no hay momento resultante de reducción, no rota, y el sistema está en equilibrio y en reposo. Eso por un lado. Y después lo otro que les decía yo, entender que si bien nosotros lo hacemos de alguna manera en forma plana, yo acá a propósito le puse este simbolito de vectores a estas dos resultantes, ¿sí? Porque si bien es un sistema de dos dimensiones en el plano XY, en realidad es una reducción de un sistema espacial. ¿Sí? Eso como básico de este ejercicio. ¿Del ejemplo anterior? Sí, hombre, decime, parece que estamos. Sí. No me queda muy claro cómo sacar la resultante 1 y la resultante 2. O sea, haces una cuenta que no entiendo de dividir por el área, eso es lo que no me queda muy claro. Bueno, ahora ponemos, esperamos un cachito, volvemos para acá. En este caso, la resultante 1, ay no, perdón. La resultante 1 va a ser igual,
Porque acordate que esta resultante, que no existe, es equivalente a este diagrama de cargas distribuidas. Que por lo que vimos recién, las resultantes son equivalentes al área del diagrama de cargas y además pasan por su baricentro, ¿sí? Que pasen por su baricentro, eso me permite justamente tomar las distancias pertinentes, ¿sí? Respecto del punto A. ¿Y cuánto valen? En realidad yo puedo poner R1 como altura por la base dividido 2, que es el área de un triángulo. Así que en este caso sería Q1 por, bueno, Q1 por esta longitud de 6 metros, que es la base de este triángulo. Pero, che, ahí va. Q1 por la base, que son 6 metros, dividido 2. ¿Estás de acuerdo? Entonces, así como lo mismo pases con R2, ¿no? R2 sería Q2 por 6 metros dividido 2. O lo que es lo mismo, Q1 por 3 es R1 y Q2 por 3 es R2. ¿Sí? Bueno, a ver. Ok, listo. O R1 sea, es una tomás R1 incógnita. y R2 R2... como si fueran la altura del triángulo. No. R1 no es esta altura del triángulo. R1 es una fuerza que se llama resultante, que no existe, pero que pasa por el baricentro de este diagrama de cargas distribuidas, y además es equivalente al área de este diagrama de cargas. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Está bien? La resultante no vale lo que vale el vector carga específica Q1. Vos pensás que Q1 y Q2, las dos, están en unidades de tantos kilonewton por metro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale R1? Tantos kilonewton por metro por 6 metros dividido 2 me da kilonewton, que es la unidad de fuerzas. R1 no es el lado del triángulo, sino que R1 es la fuerza, como decíamos recién, que no existe, pero equivalente, por eso se llama resultante, a todo el efecto que provoca este diagrama de cargas. Este diagrama de cargas distribuidas triangular genera en la estructura que sería esta barrita que está acá, ¿no es cierto? El mismo efecto que esta R1. ¿Sí? Entonces yo reemplazo, me olvido del diagrama de cargas distribuidas y trabajo con su resultante. ¿Está? ¿Se entiende esto? ¿O no quedó claro? Sí, ahí entendí. Gracias. Ah, fantástico. Bueno, lo mismo pasa con R2. Entonces, una vez que nosotros ponemos R1 en función de Q1 y R2 en función de Q2, este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que en un principio eran R2 y R1, las incógnitas pasan a ser Q1 y Q2 las incógnitas. Entonces las despejo y encuentro el valor de los vectores carga específica. ¿Sí? Se llama vector carga específica porque son tantas unidades de carga por metro, por ejemplo, de lineal de desplazamiento que tiene mi carga distribuida. ¿Sí? Pero, digamos, si esto vos lo linealizaste es porque entendés que en realidad podría ser una cosa tridimensional, pero que pudiste linealizarlo para poder poner el vector Q en las unidades de kilonewton por metro. Si fuese en el espacio, probablemente sería kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Por ejemplo. Pero no importa, básicamente lo importante es, la resultante es equivalente al efecto que hace la carga distribuida y además pasa por su baricentro. Como esto es triangular, es base por altura sobre 2. ¿Estamos? Supongo que estaremos. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, ahí estamos. Ah, bueno, fantástico. Bueno, entonces, el otro ejemplo es un ejemplo que también está en
en los ejercicios del TP, que tampoco creo que es uno de los ejercicios obligatorios, que es este ejemplo de una carga trapezoidal, como las que les decía yo, son las más comúnmente encontradas en la naturaleza, pero que se puede entender como la superposición, digamos, del efecto de una carga triangular más una carga rectangular. Y acá es lo mismo que lo anterior. Acá me dice, encontrar el valor de Q1 y Q2, porque acá tengo un vector carga específica inicial y el final no es 0, sino que es Q2, que de alguna manera equilibre este sistema de cargas configurado por una fuerza P de 12 kN y un momento de 30 kN con este sentido. ¿Sí? Entonces, básicamente, acá deberíamos hacer lo mismo. ¿Sí? Tenemos que encontrar la resultante de carga de todo este sistema de cargas distribuidas que de alguna manera equilibre este sistema. ¿Sí? Claramente, como decía el compañero de ustedes que comenzó hablando para el ejercicio anterior, si hacemos proyección de fuerza sobre la vertical, vamos a ver que la resultante, vamos a ponerla por acá. En cualquier lado vamos a poner, pero supónganse. La resultante completa, esta que está acá, que es la resultante completa de toda la carga trapezoidal, ¿sí? Obviamente en módulo y dirección tiene que coincidir con P. ¿Están de acuerdo? Y además, si yo tomo un momento respecto de este punto, esta resultante por este brazo de palanca de alguna manera me tendría que anular este momento. ¿Sí? Ahora, ustedes podrían encontrar esta resultante, podrían encontrar el baricentro, perdón, de este área conformada por este trapecio. Escucho oferta. Sí, sí. Sí, ¿cómo? Sí, yo también estoy de acuerdo que sí, pero ¿cómo? ¿No puedes particionarlo en un triángulo y un rectángulo? Sí, sí, lo dividís en un triángulo y un rectángulo, pero yo lo que quiero que me digas es cómo haces para encontrar esto que es el baricentro. Este es el baricentro de toda la figura completa. ¿Podríamos sumar el área del triángulo y del rectángulo y dividirlo por 2? Porque está como en el medio de los dos. ¿Cómo? ¿Sumar el área del triángulo y del rectángulo? Claro, como hicimos antes, la resultante del triángulo, que era como el área, y la del rectángulo, como están juntos, y eso lo dividimos por 2. No puedes hacer eso. Lo que tenés que hacer es, acá tenés dos opciones. Si querés trabajar con la resultante única, primero tenés que encontrar el baricentro. O sea que tenés que aplicar el concepto de momento estático de primer orden, que no sé si recuerdan, nosotros vimos hace 15 días en geometría de las masas, y entender que, bueno, el baricentro de este rectángulo está por acá. Espera, vamos a cambiarlo para... Supónganse, el baricentro, este sería un G del rectángulo. ¿Están de acuerdo? Y por acá estará el G del triángulo. ¿Sí? O sea, ustedes subdividen a la sección original, al área original, que es el área de cargas trapezoidal, en dos secciones, una triangular y una rectangular. Hasta ahí bien lo que decía una compañera de ustedes, pero no pueden sumarlas y dividirlas por dos. Lo que tienen que hacer es entender que el momento estático de primer orden de todo el área respecto de cualquier punto, ¿sí? Es el área concentrada, que la pueden prever concentrada en su baricentro, por la distancia de ese baricentro, por ejemplo, a este borde, ¿sí? Y tiene que hacer la suma del momento estático de este área triangular más esta rectangular, o sea, el área del triángulo por esta distancia, que está tabulada, pues es la tercera parte de la base, y el área del rectángulo por esta distancia, que también está tabulado, pues es la mitad de la base, y encontrar la coordenada, lo que sería XG, ¿se entiende? ¿Sí? Ustedes de esa manera podrían encontrar a través de este
recurso que nosotros vimos en geometría de las masas y geometría de las superficies de momento estático de primer orden para encontrar la coordenada del baricentro. Y después sí, efectivamente, la resultante, como es proporcional al área, ¿sí?, suman las dos áreas y efectivamente ese va a ser el módulo de resultante. Pero como ustedes verán, esto, que académicamente hablando uno puede decir que es un quilombo, es mucho más fácil si en realidad, ¿para qué me vuelvo loco con todo este trapecio? Si en realidad a mí lo que me conviene es, para este triángulo, encontrar acá para este triángulo, encontrar acá su resultante, que va a ser la resultante del triángulo, claramente proporcional al área, pero del triángulo, y en este baricentro, conocido también porque es el rectángulo, encontrar la resultante del rectángulo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, no voy a trabajar con el diagrama de cargas distribuidas, efectivamente, voy a trabajar con resultante, pero en vez de con una resultante sola, que esta resultante en rojo es equivalente a todo este diagrama de cargas distribuidas, no, voy a trabajar con estas dos en azul, que sé cuánto vale cada una, pero además sé claramente dónde están posicionados los dos baricentros, cosa que de esta resultante ya tengo que andar calculándolo. ¿Por qué? Porque estas dos resultantes en azul provocan el mismo efecto que esta resultante en rojo, o el mismo efecto que este diagrama de cargas distribuidas, ¿sí? ¿Se entiende? Y eso es lo que voy a hacer, porque fíjense, acá es lo mismo. Acá está todo completo porque es fácil verlo. Recordemos que el sistema nulo, como vimos en el ejercicio anterior, es aquel cuyo binomio de reducción, o sea, resultante y momento resultante, en cualquier punto es cero. El sistema nulo conformado por el sistema en azul más el sistema en rojo, ¿sí? Todo. Quiere decir que si yo en este punto digo que la suma de todas las cargas activas actuantes, que en este caso son P, y estas dos resultantes, es 0, significa que P en módulo tiene que ser igual a la suma de estas dos resultantes. Esta R asterisco, que sería el R del triángulo, y esta R2, que sería, fíjense, R asterisco más R2, que sería la resultante del rectángulo, ¿sí? Y a eso apunta con este texto que dije acá, que no siempre conviene usar solo una resultante, ¿sí? En este caso, digamos, como dice acá, podríamos encontrar el baricentro a través de momento estático de primer orden. Sin embargo, es mucho más fácil trabajar con una carga específica, que voy a llamar acá Q asterisco, que Q asterisco es este pedacito que está acá. Esto es Q asterisco. ¿Sí? Entonces digo que, bueno, esta resultante asterisco va a ser Q asterisco por 6 metros sobre 2. ¿Por qué? Porque esta resultante es equivalente al diagrama de cargas triangular, cuya altura es Q asterisco y cuya base es 6 metros. ¿Sí? Entonces, Q asterisco, como dice acá, habíamos visto Q1 menos Q2, y R asterisco es Q asterisco por 6 metros sobre 2. Esta R2 es fácil porque sería directamente Q2 por 6 metros, ¿sí? Y pasa por su respectivo baricentro, el baricentro de este rectángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. En este punto A, sumamos primero todas las cargas verticales, como esto que está acá. En realidad ahora, para ser formales, ya definimos nuestra terna, como dice acá como primer punto, siempre terna derecha en este caso. Generamos las resultantes de cargas distribuidas R2 y R asterisco, estas dos que están acá, para olvidarnos de la carga distribuida y trabajar con estos dos vectores resultantes y esta P, ¿sí? Sumando como resultante igual a 0 de este sistema nulo a P menos R asterisco menos R2, ¿sí? Y entonces acá me queda una primera ecuación tengo una primera ecuación con estas dos incógnitas, R asterisco y R2, que en realidad, como R asterisco depende de Q asterisco, y Q asterisco es Q1 menos Q2, al final de cuentas esta ecuación es una ecuación que tiene Q2 y Q1 como incógnitas, y la segunda ecuación que completa este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es
momentos respecto de este punto. Si yo saco momentos respecto de este punto, claramente la fuerza P no genera momentos acá. Acuérdense que una fuerza, ¿sí?, genera una cupla de desplazamiento cuando uno saca momentos fuera de su recta de acción, ¿sí? Claramente, si la fuerza pasa por acá, conceptualmente lo que habíamos visto un momento era fuerza por brazo de palanca, no tiene brazo de palanca, quiere decir que P no genera momentos. En cambio, este sí, ya está como cupla activa, y estas dos generan en sentido contrario, como dice acá, ¿sí?, respectivas cuplas que sumadas me van a tener que equilibrar este momento, que no es otra cosa que esta segunda ecuación, que de vuelta, como estamos como R asterisco y como R2, como incógnitas, y las podemos reemplazar esas variables como Q1 y Q2, estas dos es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, después léanlo un poquito, hay un pasaje de términos, pero es sencillo, y básicamente encontramos el valor de la carga Q1 completa y el valor de la carga Q2, ¿sí?, de tal manera que el trapecio, con estos vectores carga específicos, este trapecio y con esta longitud, genera un sistema equilibrante al azul dado, ¿sí? Entonces, azul más rojo, el sistema es nulo. ¿Se entiende esto? Fíjense, el procedimiento es fácil, digamos. Nosotros lo que vamos a tener que utilizar en general es este tipo de cosas en el sistema plano, ¿sí? Pero ahora vamos a ver un ejercicio de alguna manera que tiene que ver con un sistema espacial, para entender también el comportamiento de las compuertas, ¿sí? Y para que ustedes respondan a alguno de los ejercicios que tiene que ver con justamente compuertas en este TP. Pero para eso, sí, señorita. No entendí cómo llega a la primera expresión que dice Q2 igual a 4 menos Q1. No entendí cómo llegó Mira, a esa. ¿vos estás de acuerdo que R asterisco es esta que está acá? ¿Sí? Sería Q asterisco por 3. Sí. ¿Está bien? Entonces, Q asterisco por 3 es lo mismo que poner 3 por Q asterisco, que es este término que está acá. 3 por Q asterisco, donde Q asterisco, fíjate, esta es el Q1 menos Q2. Sí. ¿Lo ves? Este término que es 3Q1 menos Q2 es R asterisco. Y R2, esta que está acá, es claramente 6 metros por Q2. ¿Lo ves acá? Sí. Si vos aplicás distributiva, te queda 3Q1 menos 3Q2 más 6Q2, es lo mismo que si te queda 3Q1 más 3Q2. Sí. Por eso ¿Sí? el 4 no sé de dónde llega. No, por 4 es la carga P, mirá, vamos a volver para atrás porque si no, no van a entender. La carga P es 1,2 toneladas de fuerza o 12 kilonewton. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces vos tenés 12 igual a 3Q1 más 3Q2. Ah, ok, ahí ya me cierra. 12 dividido 3 te da 4, ¿está bien? Sí, Y ahí llegás por eso, porque yo lo puse en kilonewton. Digamos, hacer el traspaso de cuenta, pero acordate que una tonelada, ¿sí?, una tonelada fuerza son 10 kilonewton. Sí, me olvidé del P. Me completamente No, está muy olvidé bien. del P. Está la P, claro, yo no lo puse, por eso les dije, está un poquito, un paso de términos que acá me lo comí para que me entrara todo en la pantalla, lo mismo que acá. El momento eran 3 tonelámetros, entonces lo pongo como 30 kilonewton metro. Y acá es lo mismo, digamos, haces, va dividiendo y encontrás, digamos, este es un sistema de 2×2. Pero sí, me faltaron un par de pasos acá. Pero créanme que es así, les da así. Ustedes están muy bien, revísenlo porque claramente yo me puedo equivocar. ¿Sí? Pero vos pensás que esto es fundamental. P y M son fundamentales porque justamente de un lado de la igualdad, fíjate, están todas las cargas activas reales. Y del otro lado de la igualdad están el efecto de la carga distribuida, ¿sí?, que equilibra a este sistema activo. Como yo me olvidé de la carga distribuida y trabajé con estas dos resultantes, están las resultantes por este lado y las resultantes con sus respectivos brazos de palanca de este lado en la otra ecuación. Acá también me comí un paso, porque yo tendría que haber puesto P menos R asterisco menos R2 igual a 0, y en este caso lo mismo.
tendría que haber puesto M menos R asterisco por 2 menos R2 por 3 igual a 0, que sería justamente, digamos, el momento resultante en A, que tiene que dar 0 porque el sistema es nulo. ¿Sí? Yo, por eso, en este punto 4 del ejercicio anterior y en este lo mismo, dice equilibrio vectorial y escalar. Ustedes piensen que resultante y momento resultante de reducción, en cualquier punto, en este caso en A, son vectores. ¿Sí? Si nosotros lo trabajamos en forma espacial, que es como lo vieron con el ingeniero Sosti en la teoría y como van a encontrar también en los apuntes, un vector, en el caso más general, tiene 3 componentes escalares. Entonces, si estamos hablando del espacio, tendré, digamos, si se quiere, en vez de estas 2 ecuaciones que están acá, tendré 6 ecuaciones. Si esto fuese un sistema general, donde resultante tiene proyecciones en los 3 ejes de referencia y momento resultante de reducción, lo mismo. Este es un sistema muy particular, porque los sistemas admiten resultante única, en este caso, este diagrama de caras distribuidas, es un sistema que admite resultante única, que pasa por acá al medio, que nosotros ya vimos que no la vamos a usar, pero que admite resultante única, por lo tanto, cualquier punto en esta cara distribuida, cualquier punto de la recta de acción de la resultante que pasa por ahí, ¿sí? Es un punto que si yo tomo momentos, el momento va a 0. ¿Sí? Porque el sistema admite resultante única. O sea, todo este sistema, lo único que va a generar, el sistema este en rojo, este que está acá, lo que va a generar en este sistema que está acá, va a generar un desplazamiento hacia abajo. Y este sistema que está acá es lo mismo, va a generar un desplazamiento hacia arriba que se equilibra. ¿Sí? Pero bueno, eso apuntaba con esto de equilibrio vectorial y equilibrio escalar. Bueno, no sé si quedó claro esto de los numeritos que faltaban acá. Sí, clarísimo. Ah, bueno. Bueno, entonces ahora sí, este ejercicio es una compuerta, fíjense, dice uno de los lados de una compuerta, esto sí, compuerta sumergida, de sección rectangular, tiene una base B y una altura H, se encuentra sometida a la acción de un líquido cuyo peso específico es gamma. Si fuese agua, sería 10 kilonewton por metro cúbico, pero bueno, nada, acá hay un fluido. Me dicen esquematizar el sólido de cargas actuantes sobre la compuerta, me dicen el sólido de cargas justamente porque quiero que lo veamos en forma espacial, determinar la resultante del sistema de fuerzas distribuidas que actúa sobre la compuerta y encontrar las coordenadas de lo que llamamos centro de presión. Pero para encarar esto, como vamos a tardar un ratito, yo les diría que son 10 y 20, si a ustedes les parece bien, paramos 10 minutos, ¿sí? Y 10 y media, 10 y 35 continuamos. ¿Puede ser? Una consulta, ¿te puedo hacer una consulta del ejercicio anterior de la primera parte? ¿Cómo no? Volvemos para atrás. No me quedó conceptualmente algo. El Dale. tema del baricentro, ¿por qué ¿por qué lo necesito? ¿Porque yo quiero averiguar la resultante? No, la resultante para la resultante, o sea, para lo que sería esta ecuación que tiene que ver con la suma de las cargas que hay asociadas a la vertical, o sea, al eje Y, no te haría falta este punto del baricentro, o este. Pero cuando vos querés sacar el momento en A, que es la otra ecuación, necesitas los puntos por donde pasa cada una de estas fuerzas. Y para eso necesitas estos dos baricentros que los tenés. O sea, claro, las fuerzas que yo tengo son Q1, Q2 y R' y R2. Q1 y Q2 no son fuerzas. Q1 y Q2 son vectores carga específica. ¿Sí? El vector carga específica está en, fíjate, kilonewton por metro, no es una fuerza. Si fuese una fuerza diría kilonewton. Claro. Es un vector carga específica que me dice que en este punto el vector carga específica vale Q1 tantos kilonewton por metro y en este vale Q2. Si esto fuese lineal y va de un Q1 hasta 0, si vos querés averiguar la resultante de todo el triángulo, que sería por ejemplo esta parte de acá arriba, ¿sí? Es altura por la base dividido 2, la resultante. Sí. ¿Por qué? Pero en este caso tenés un trapecio, entonces como es más difícil encontrar el baricentro de todo el trapecio, no es que sea imposible, ¿eh? De hecho, primero hay un método gráfico, pero después hay un método analítico que es utilizando esto que está acá, momento estático de primer orden, que lo vimos hace unos 15 días. Pero digamos, no tiene sentido complicarse la vida. Es más fácil, en vez de trabajar con esta resultante que yo no dibujé acá, la había dibujado en la pantalla anterior, trabajar directamente con estas dos, cuyos baricentros
son conocidos, es mucho más fácil. ¿Sí? Pero hace falta efectivamente estos dos baricentros, el baricentro del triángulo que pasa a 1/3 de la base y el baricentro del rectángulo que pasa justo por la mitad. Fíjate, R asterisco es a 1/3 de la base. El momento que genera esta fuerza respecto del punto A sería el valor de la fuerza por este brazo de palanca, que es la tercera parte de 6 metros. ¿Sí? Son 2 metros, R asterisco por 2 metros. Y R2, que es la resultante equivalente al diagrama de cargas distribuidas configurado por este rectángulo, es base por altura, ¿sí? R2. ¿Y cuál es el brazo de palanca? Y la mitad de 6 metros, 3, que está acá. Claro, claro. Entonces necesitas sí o sí los baricentros. Bueno, entonces les decía, este ejercicio número 3 tiene que ver con un ejercicio de una compuerta sumergida que también va a tener una distribución trapezoidal, como vimos en los ejemplos de las primeras pantallas, pero como justamente yo quería que lo vieran en forma espacial, por eso tomé este ejercicio donde una de las cosas es, piden esquematizar el sólido de cargas actuantes sobre la compuerta, determinar resultante y encontrar las coordenadas de lo que se llama centro de presión o en realidad mal llamado centro de empuje. Ahora lo vemos. Pero para eso voy a sacar, ahí está. Bueno, a ver. Ustedes entienden que en forma tridimensional, esta es la compuerta, del lado de afuera no hay líquido, de este lado hay líquido, y la fuerza que hace la columna de agua sobre la compuerta, siempre es normal a la compuerta, ¿sí? Por las leyes de la hidrostática y la experiencia de Pascal en cuanto a que la presión se transmite en todas direcciones y sentidos con la misma intensidad. Lo único que te queda cuando vos tenés un elemento sumergido en un fluido, lo único que te queda como fuerza actuante es la fuerza normal a la superficie, ¿sí? Si de este lado, del otro lado, hubiera agua, claramente esta compuerta no estaría resistiendo la fuerza y el embate que hace el agua, porque del otro lado habría la misma distribución de fuerzas, ¿sí? Pero en este caso no es así. Entonces, de alguna manera, cuando se tienen que, digamos, dimensionar las estructuras deslizantes de la compuerta, etcétera, etcétera, se hacen todos estos cálculos, que inclusive después lo vamos a ver en cuanto al vuelco y deslizamiento de lo que tiene que ver con represas, ¿sí? Pero básicamente, sobre esta compuerta sumergida, el sólido de cargas, fíjense que siempre es espacial, nuestro mundo es de 3 dimensiones, así que acá no tengo una carga distribuida que es un área, tengo un sólido de cargas, ¿sí? Esto que, digamos, acá que está simbolizado con todas estas flechitas que serían los vectores carga específica, en realidad compone un sólido, ¿sí? La resultante del sólido de cargas, tal cual nos pasaba recién cuando lo vimos en las áreas, cuando estudiamos las áreas, va a ser proporcional, pero ahora ya no al área, sino al volumen del sólido de cargas, y va a pasar por, ya no es baricentro, porque estemos hablando de un volumen, por el centro de masas, ¿sí? Entonces, va a haber una resultante que va a ser proporcional a este volumen que está acá, ¿sí? Y va a pasar por el centro de masas de este sólido. Acuérdense que así como el baricentro en las secciones, en las áreas, era el punto donde yo, por ejemplo, tomaba el área de la compuerta, ¿no es cierto? Este baricentro es el punto donde puedo presuponer concentrada toda el área. En el caso de las masas y los volúmenes, el centro de masas es el punto donde puedo presuponer concentrada toda la masa. Claramente, no sé si se ve en la figura, ¿no? Pero la recta de acción de esta resultante que está acá generará, si yo hago intersección con la superficie en estudio, que va a ser la superficie de la compuerta en contacto con el fluido, ¿sí? Hago la recta de acción de esta resultante de este sólido de cargas en intersección con la placa, con el borde, digamos, la cara interna, si se quiere, de la compuerta, se genera lo que se llama centro de presión, ¿sí? Que yo recién les decía, muchas veces lo van a encontrar en la bibliografía mal llamado empuje. Empuje en física es lo que tiene que ver con la fuerza del principio de Arquímedes, y siempre va de abajo para arriba, nunca va en forma lateral, ¿sí? Entonces, esto se llama centro de presión. Ustedes entienden que, fíjense, acá justamente este texto dice eso. Si esta cara, que es la cara inclinada de este sólido,
y la cara que está acá atrás, que sería paralela a la compuerta, en contacto con la compuerta. Si fuesen las dos paralelas, este sólido sería un paralelepípedo regular, y el centro de masas estaría alineado con el baricentro de la placa. Eso se entiende, ¿no? Pero obviamente, si entendemos como centro de masas aquel punto donde presuponemos concentrada la masa de todo el sólido, si tengo más volumen de este lado, más acá abajo tengo más volumen, fíjense que acá tengo un volumen determinado, vamos acá. El volumen de este pedacito que está perfectamente delineado con mi trazo, digamos, no me tendría que dedicar a dibujar, este volumen claramente es mucho más chico que el volumen que estaría acá abajo. ¿Sí? Con el mismo criterio, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, si lo sigo para acá. Bueno, claramente por eso el centro de masas está desplazado más para abajo, porque hay más volumen del lado inferior en el sólido de cargas, y el sólido de cargas depende de la presión hidrostática que sufre cualquiera de estos puntos acá arriba, que va a ser este vector que está acá, que va a ser gamma por h, ¿están de acuerdo? Y este acá abajo, que tiene una columna de agua mayor, porque está más hundido, tiene la misma gamma por otra altura mayor. Esto se entiende, ¿no? A eso apunta este texto que está acá. Esto quiero que les quede claro. El centro de presión que sería la intersección de la recta de acción de la resultante del sólido de cargas y la superficie en estudio, no necesariamente va a pasar por el baricentro de la superficie en estudio. En este caso no pasa. ¿Por qué? Porque si bien uno de los laterales, uno de los lados normales a la resultante del sólido de cargas coincide con la placa, el otro no, el otro está en ángulo, entonces tiene más volumen del lado de abajo, y claramente la resultante va a generar la intersección con la placa, la recta de acción de la resultante, un centro de presión que está por debajo del baricentro. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, por eso es que yo lo quería ver esto en forma espacial, pero claramente ustedes entienden que este sólido yo le podría hacer un plano de simetría, porque esto tiene un plano de simetría acá. Si yo lo corto con un plano, no me quedó muy simpático, pero hagan de acuerdo que esto es un trapecio, ¿no? Que es un trapecio que es paralelo a este y paralelo a esto pasa por el medio. O sea, yo tengo un plano que secciona este sólido exactamente en dos sólidos iguales, es un plano de simetría. Entonces, de alguna manera voy a poder linealizar esto, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Esto que está acá no es otra cosa que la linealización de eso que yo dibujé con este violeta medio extraño, que es el trapecio. Ahora sí es un área esto, ¿sí? Porque nosotros de alguna manera llevamos al plano, ¿sí? Este sistema espacial, ¿sí? Este trapecio que está acá, si lo rebatimos, daría, digamos, estaría normal al plano de la pantalla y generaría la traza que pasa justamente por acá, ¿sí? Contendría el baricentro y además al centro de presión. ¿Se ve? Porque esta placa que está acá es el rebatimiento de esta compuerta. ¿Hasta ahí bien? Bueno, supongo que sí, che, porque si nadie me responde. Bueno, esto es lo que dice acá, ¿no? Haciendo plano el problema, ya que el plano IZ, ¿no es cierto? El plano IZ saliente del pizarrón es de simetría respecto al sólido de cargas. La resultante ahora del área de cargas, ¿sí? Pasará por el baricentro de este trapecio, que nosotros ahora lo consideramos no como un sólido de cargas, sino como un área de cargas. Entonces este sí sería el baricentro del trapecio, el GTP en este caso, para ponerle un nombre, ¿sí? Que como en el caso anterior, nosotros podríamos utilizar el concepto de
momento estático de primer orden para encontrar este baricentro y después encontrar la resultante que va a ser proporcional al área, y en función de eso deducir justamente el centro de presión, el valor del resultante, etcétera, etcétera, que son todos datos que me están pidiendo. Pero, esto es lo que dice acá, el centro de presión estará localizado en una distancia I, C, ¿sí? Del centro de presión, que en este caso será negativa, ¿no? Porque va para abajo. Del centro de coordenadas, donde yo, en el centro de coordenadas, perdón, lo posiciono, en realidad este G tendría que estar acá, en la superficie en contacto con el líquido, esto está mal dibujado, tanto G como C tendrían que estar acá, sobre la superficie en contacto con el líquido de la compuerta. Pero mi centro de coordenadas lo posiciono en G. ¿Está bien? Entonces, claramente, este, que va a ser el baricentro del área de este trapecio, generará el punto por donde pasa su resultante. Y la resultante corta a la superficie de la placa en esto que llamamos centro de presión, que como les digo, en muchos casos lo van a encontrar como empuje, pero recuerden que se llama centro de presión, porque el empuje en física no es otra cosa que esto que decía Arquímedes, que todo cuerpo se sumerge en un líquido, recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido que se desaloja. No es otra cosa el empuje. Bueno, para hallarlo, como decíamos recién, para hallar esto, ¿no? Este centro de presión, ¿sí? Hay dos posibilidades. Uno es el tratamiento escalar de este que les digo yo, que encontrar, como en el caso del ejercicio anterior, para todo el trapecio, este punto, que sería el baricentro, a través del recurso del momento estático de primer orden. Esa es una posibilidad. Y la otra es entender que el sistema de cargas, todo el sistema de cargas, que en un principio era un sólido de cargas y nosotros lo aplanamos y nos quedó plano, es un sistema que admite efectivamente una resultante única. ¿Sí? Es esta resultante que está acá, que va a ser paralela a todos estos vectores posición. Como es un sistema de fuerzas infinitesimales, todas paralelas, admiten resultante única. Y la resultante única va a pasar por este baricentro, que en un principio desconozco, pero que sé que es así. Esto es lo que dice acá. Es un sistema de cargas que admite resultante única, por esto de que la hidrostática y el principio de Pascal nos dice que en un punto cualquiera, ¿sí? Un punto cualquiera que está acá, las fuerzas que se ejercen, que en este caso sería la presión hidrostática, todas ingresan, ¿no? Al punto, todas tienen mismo módulo en todas las direcciones y sentidos, todas, absolutamente todas, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, como esta superficie que está acá, si yo tengo este punto que está acá, en este punto, todas las direcciones tienen la misma presión, ¿sí? Que tiene que ver con gamma por h, la presión que sufre este punto. Ahora, todas las componentes que no son la normal a mi compuerta se anulan una a una, ¿sí? Sin embargo, me queda sí o sí una resultante que es la presión sobre la compuerta. Eso es la hidrostática y el principio de Pascal. Entonces, todos estos vectores de posición claramente siempre van a ser normales a la compuerta. Si la compuerta estuviera inclinada, también la presión que ejerce el líquido sería normal a la compuerta, ¿sí? Eso siempre. Entonces, el tratamiento vectorial del que les hablaba yo para encontrar el centro de presión, ¿sí? Tiene que ver con esto, que es un sistema de cargas que admite resultante única. Y entonces, podemos hallar el binomio de reducción acá en el baricentro, ¿sí? Y hallar el binomio de reducción en el baricentro significa encontrar la resultante en el baricentro y el momento resultante de reducción en el baricentro. Ahora digo yo, ¿por qué en el baricentro yo voy a tener resultante como invariante vectorial y voy a tener un momento resultante de reducción? ¿Por qué en el baricentro el momento de reducción de todas las cargas no es nulo? Es un poco complicada la pregunta, pero si la entienden, sería fantástico que alguno me la responda. Yo digo que este sistema, todo este sistema de cargas, admite una resultante única, porque es un sistema de cargas paralelos, es esta resultante, y todos los puntos de esta recta de acción son puntos de la recta de acción de la resultante. ¿Sí? Ahora,
Si yo este sistema no lo reduzco a cualquiera de estos puntos, pues si lo reduzco a cualquiera de estos puntos tengo la resultante y nada más. Pero si lo reduzco a otra serie de puntos, cualquiera, por ejemplo, a punto G, acá en este punto, voy a tener la resultante como invariante vectorial y además voy a tener un momento resultante de reducción. ¿Eso lo entienden ustedes? Déjenme que agarre una barrita y les explico de esta manera. ¿Por qué no haces como antes, que separás en trapecio y rectángulo? Bueno, justamente, esta es una de las formas, sí, claramente se puede, pero yo quiero que entiendan cuál es este criterio de entender que vectorialmente en el espacio, ¿sí? Las cosas se pueden tratar como lo estamos tratando ahora. Sí, en lo que vos decís se puede, de hecho lo podemos hacer y nos va a dar exactamente el mismo resultado. Pero como en la teoría está de otra manera, quiero que lo entiendan también. Permítanme que voy a dejar de presentar y les voy a mostrar esto que les quiero mostrar acá. A ver, voy a tomar el celular que es más cómodo. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Supónganse que este sistema que estaba acá admite resultante única. La compuerta esta que está acá admite resultante única. Como vimos, la quiere desplazar. ¿Sí? Ahora, fíjense, si yo tengo la compuerta que le aplico la resultante en el baricentro, la desplazo. Ahora, si yo le aplico la resultante en un punto en el que no es el centro de presión, además de desplazarlo, lo quiero rotar. Entonces, claramente en este punto, además de aplicar la resultante, voy a tener que aplicar un par, que se contraponga para que el efecto sea el mismo. ¿Están de acuerdo? Si todo el sistema de carga genera una resultante, ¿sí? Cuyos puntos de la recta de acción en intersección con la placa generan este centro de presión. Pero si yo en vez de tomar este punto como reducción de momento, tomo otro acá arriba, que es el baricentro, en este punto voy a tener el desplazamiento, pero tendería a rotarse el sistema. No puede ser. Entonces, claramente tiene que haber un momento también en ese punto. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que los sistemas que admiten resultante única en toda la recta de acción de la resultante. Pero si tomamos otro punto como centro de reducción de momentos, vamos a encontrarnos resultante como invariante vectorial y momento resultante de reducción que deberá ser ortogonal a la resultante para que no proyecte sobre la resultante. Recuerden lo que vimos recién en Kahoot, que uno de los invariantes, que era el escalar, era la proyección del momento sobre la resultante. Si yo estoy... Uno más que no puede entrar al grupo. Si yo estoy hablando de que en vez de tomar algún punto de la recta de acción de la resultante, tomo otro punto, el invariante tiene que seguir siendo 0. ¿Sí? Si yo tomo como centro de reducción cualquier punto de la recta de acción de la resultante, donde el sistema admite resultante única, tengo nada más que resultante. El efecto es de traslación puro. Y tengo resultante y por lo tanto el invariante escalar va a ser 0 y por el momento vale 0. Ahora, si yo tomo otro punto, ¿se acuerdan que, digamos, reducir una fuerza a un punto que no pertenece a su recta de acción, digamos, genera la aparición de una cupla de traslación? Entonces, este momento, en otro punto que no es de la recta de acción de la resultante, necesariamente va a tener que ser ortogonal a la resultante para que el invariante escalar siga valiendo 0. ¿Pero eso qué quiere decir con todo esto? ¿Para qué les digo todo esto? Para que ustedes entiendan que en cualquiera de estos puntos, y por lo tanto el punto C acá, tengo resultante sola. Pero si yo reduzco todo el sistema al baricentro, cuyas coordenadas sí conozco, el baricentro de la placa, voy a tener la resultante como invariante vectorial y voy a tener un momento que va a ser normal a la resultante. ¿Sí? Si aplico el concepto de teorema de Varignón visto para las fuerzas, voy a encontrar, ¿sí?, justamente un punto de la recta de acción de la resultante. Y este es el tratamiento vectorial que ustedes van a encontrar también en los apuntes, y es para que ustedes entiendan qué es lo que se hace para encontrar esta coordenada. ¿Sí? En realidad, a ver, la resultante, ¿sí?, de todo este sistema de cargas, ¿sí?, sobre la placa va a estar aplicada en C y vale gamma por H por el área, siendo H la altura del baricentro, esta que está acá. ¿Sí? Y el área, esta que está acá, es
base por altura. Es este dato que está acá del área. ¿Sí? Que si ustedes se fijan, acá, digamos, para esta terna derecha, el Z estaría saliendo, así que mi eje Z estaría saliendo para acá afuera, por eso es que la resultante, como es ingresante a la placa, la presión ejercida sobre la placa es en dirección hacia la placa, me da negativo. Pero básicamente, esta es la resultante. En este caso, claramente, ustedes ven que la recta de acción del resultante genera el punto C, y el punto C está alineado con G, ¿sí? O sea que la coordenada en X del centro de presión es 0, y la coordenada en Y del centro de presión la pueden encontrar, como decía uno de sus compañeros, dividiendo efectivamente este trapecio en un triángulo y en un rectángulo, pero que ustedes van a ver que en la teoría está el tratamiento vectorial y integran a lo largo de cualquier superficie, porque en este caso es fácil porque es un rectángulo, pero si esto fuese una figura de estudio que no tuviera una forma regular, tendríamos que haber integrado a través de todo el área, y nos encontramos con este valor de coordenada del centro de presión. Si ustedes lo hacen dividiendo esto en un triángulo, en un rectángulo, entendiendo cuánto vale este vector carga específica por altura, y este vector carga específica como el Q asterisco que vimos antes, también llegan a este mismo valor, donde me dicen que la coordenada del centro de presión, fíjense, depende de la altura de la placa, en este caso, y además de la posición del centro, el baricentro de la placa respecto a la superficie del líquido, esta H que está acá. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, esto está deducido en la teoría, es medio largo, por eso no lo puse acá para deducir, pero se puede encontrar de la misma manera, si ustedes hacen los cálculos, haciendo como lo hicimos en el ejercicio plano del trapecio que vimos antes, donde sumábamos los efectos de una carga triangular, esta que está acá, que tendrá una resultante parcial, que podríamos llamar revuelta resultante triangular, y otra que tiene que ver con este diagrama de cargas rectangular, que llamamos también resultante rectangular, y que también, de alguna manera, a partir de las dos podríamos encontrar el centro de presión, ¿sí? Es lo mismo, es exactamente igual. Pero, nada, esto es las coordenadas del centro de presión, y en este caso ustedes les tiene que quedar claro que como esto es un trapecio en un rectángulo, el centro de presión está desplazado del baricentro, ¿sí? Ni les cuento si además está en ángulo y si esta placa tiene una forma totalmente irregular. Bueno, para eso está el apunte, para que ustedes lo entiendan, cuál es el tratamiento vectorial. Pero básicamente esto apunta a que ustedes de alguna manera entiendan este uso y este tratamiento tridimensional de una cosa que en realidad es de 3 dimensiones, aunque muchas veces lo vamos a ver siempre nosotros en realidad en esta materia, vamos a ver cargas distribuidas, ¿sí? en líneas, o sea, vamos a ver áreas de diagramas de cargas. Pero no importa, para que ustedes entiendan a dónde apunta esto. El ejemplo del último ejercicio, que también es un ejemplo que está en el campus, en uno de los ejercicios que está en el TP obligatorio, por lo menos figuraba hasta el cuatrimestre anterior, yo no sé si ahora va a figurar como obligatorio o no, pero es lo mismo. Lo importante es que entiendan qué es esto de la estabilidad de las presas, el vuelco de deslizamiento y una conveniencia económica o no de generar una presa con esta forma o con esta forma. Ahora lo vamos a ver. Es una cosa que nos solicitó Luis que la diéramos justamente porque, como ustedes habrán visto, habrán hablado con el ingeniero Sosti el lunes, nosotros tenemos los lunes un montón de feriados, y si nos detenemos absolutamente en todos los temas, ustedes después no se llega bien a la parte final de la materia, que si se quiere es la más importante. Entonces, aunque sea, lo vamos a repasar de esta manera. Y esto, si bien ustedes lo ven en otra materia, no lo ven con este tratamiento, sí lo van a ver en más detalle. Fíjense, esto que está acá es la sección de un dique, ¿sí? Y esta es la sección de otro dique que tienen la misma altura. De este lado hay agua, de este lado no, claramente. Y entonces tenemos una sección triangular, que esto no son las cargas, esto es un dique compuesto de hormigón, ¿sí? Esto en realidad está plano, pero en realidad tiene una profundidad que depende del ancho del lecho del río, ¿no es cierto?
o de la represa. Entonces tenemos esta presa que tiene sección triangular y esta rectangular de la misma altura, ¿sí? Y acá lo que vamos a tener que calcular es cuánto vale la base A, en el caso de la sección triangular de este tipo de represas, y cuánto vale la base B, en el caso de la sección rectangular, para contención de agua, ¿sí? Y se pide realizar un estudio sobre la resistencia de la presa, ¿sí? La presa, ¿qué significa que tiene que resistir? Que con la presión hidrostática acá no se rompa, ¿sí? Más allá de las subjetividades, heterogeneidades, etcétera, etcétera, y más allá de que ustedes no van a hacer cálculos de presas realmente en detalle, ustedes tienen que entender que claramente la presa tiene que resistir para contener el agua. Así que primero esto no tendría que deslizarse para allá y además no tendría que volcarse. ¿Están de acuerdo? A eso habla del vuelco y deslizamiento. Y después ver si la cantidad de hormigón que utilizamos, porque la altura de la columna de agua es la misma, si la cantidad de hormigón que utilizamos en una represa triangular o en una represa rectangular es la misma cantidad por metro lineal. Eso es lo que me está pidiendo acá. Para ello me dan la densidad, en realidad no densidad, ya directamente el peso específico. Me dan el peso específico del hormigón utilizado para la mampostería, para la estructura de las presas, el peso específico del agua, ¿sí? O del fluido que está de este lado, me dan un coeficiente de seguridad al vuelco y un coeficiente de seguridad al deslizamiento, que ahora veremos cómo se utiliza, y las condiciones para evaluar esto es, primero, la estabilidad de ambas presas respecto del punto C de volcamiento. ¿Qué significa? Que si este triángulo que está acá, que es la sección de la presa, respecto a este punto, puede tender a rotar por la aplicación de la carga hidráulica, ¿sí? Por la carga hidrostática de la presión del agua, lo mismo que en este punto, ¿sí? Si esto puede llegar a rotar. Estamos hablando, digamos, ustedes dirán, ¿pero esto se hace? Sí, sí. Estas condiciones se estudian, entre otras, ¿eh? Pero estas son las básicas de diseño estructural. Después la condición de no deslizamiento, ¿sí? Que claramente, digamos, en realidad cuando se construye esto hay todo un anclaje especial acá abajo, pero no importa. Básicamente uno tiene que impedir que de alguna manera esto deslice para allá por la presión del agua, o que esto deslice de vuelta para allá por la presión del agua, en un caso o en otro. Y al final de cuentas, determina, como decíamos recién, cuál es la conveniencia económica de una estructura triangular versus otra rectangular. ¿Está bien? Con estos datos, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar el problema de esta manera. Fíjense, primero vamos a estudiarlo para la presa triangular. Esta es la represa, ¿sí? Que contiene el agua que está de este lado. Como el agua que está de este lado tiene una distribución triangular, ¿sí? Digamos, o sea, lineal, de cargas, acuérdense que este vector carga específica, que es la presión en el fondo. A medida que yo voy reduciendo la altura, como la presión en el fondo es gamma por h, en este punto tendrá menos h, es menor, hasta que llega en cero. Como el peso específico del líquido es constante, la variación es lineal con respecto a mi eje Y. ¿Sí? En este punto tendré altura 0 y en este punto tendré la altura máxima. Así que por un lado tengo de este lado mi distribución de cargas activas reales, que tiene que ver con la presión del líquido, ¿sí? Que existe sobre la pared en contacto con el líquido de la presa. ¿Se entiende? Bueno, fíjense, esto sería lo que nosotros vamos a ver más adelante como diagrama de cuerpo libre, pero sería poner de manifiesto todas las cargas que hay dando vuelta acá. Entonces yo tengo una carga real activa que tiene que ver con la carga de la presión del agua, que es esta resultante, que está a 1/3 de la altura, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque la resultante de este diagrama de cargas, esta R que está acá, pasa a 1/3 de la altura, y pasa por el baricentro. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí bien. Después, este bloque de hormigón, que en este caso es un área, pero si lo consideramos por metro lineal sobre el eje Z es un volumen, tiene un peso. Y el peso de todo este sólido de cargas, ¿dónde está? En el centro de masas, ¿sí? Si lo tomo como área, el peso de todo este hormigón lo puedo presuponer aplicado acá, en el baricentro, que de vuelta está
2/3 y 1/3 de la base, ¿sí? Y el peso vale lo que pesa el hormigón. Ahora veremos cómo lo calculamos, pero es sencillo, tenemos los datos del peso específico del hormigón. Después tenemos, claramente, como tenemos una fuerza peso del hormigón, la Tierra claramente hace una reacción en contra, que sería una carga vertical igual al peso, de tal manera que si nosotros planteáramos esta suma de cargas a lo largo del eje Y, P y B valen lo mismo. La fuerza de rozamiento, que se acuerdan que lo vieron en física, que era mu por la normal, ¿sí? La normal sería B, ¿sí? O sea que sería P, lo mismo, o sea que esta fuerza de rozamiento sería mu por P. Bueno, el cálculo de todo esto, primero tendríamos que ver cuánto vale este, que es el Q, vector carga específica, para encontrar la resultante. Porque la resultante, ¿qué va a ser? Q por 10 metros dividido 2. ¿Se acuerdan que era proporcional al área de este triángulo de cargas? Entonces, primero tenemos que encontrar el vector carga específica. ¿Cuánto vale el vector carga específica acá abajo? Escucho ofertas. Recién lo comentamos, ¿no? Y lo vas a tener que igualar con la de rozamiento, ¿puede ser? Y despejar Estoy de de ahí. acuerdo, sí. Sí, estoy de acuerdo que va a ser igual el rozamiento, pero no importa. Yo quiero primero que me diga cuánto vale Q, que es el vector carga específica. En kilo por centímetro cuadrado, en kilo por centímetro, en kilo por metro, como ustedes quieran, pero es carga específica. ¿Es unidad de fuerza sobre unidad de área o sobre unidad de longitud? Podés hacer los 10 metros por, o no sé, la altura esa, por la densidad del agua. Exactamente. Digamos, tenés que hacer los 10 metros por la densidad del agua, por la velocidad, por la aceleración de la gravedad. Densidad por G es peso específico. Como ya tenemos el peso específico, efectivamente, en este punto, el vector carga específica, que sería este Q acá abajo, es la presión en el fondo del lecho, ¿no? Acá en este punto, que es gamma por H, como dijiste vos. Si tenemos a gamma, que es tantos kilonewton por metro cúbico, ¿sí? Y lo multiplicamos por la altura, me queda kilonewton por metro cuadrado. ¿Están de acuerdo? Que sería la presión acá en el fondo. Como yo estoy linealizando, estoy haciendo plano esto, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser multiplicar efectivamente el peso específico del agua por la altura de 10 metros de columna de agua para encontrar cuánto vale el Q acá, multiplicado por un metro, que sería un metro asociado al eje Z, ¿no? Normal al plano del pizarrón, para poner este vector Q, ¿sí? En unidades de kilonewton por metro. Esto es kilonewton metro cúbico por metro, me queda metro cuadrado con el metro cúbico de abajo, me queda kilonewton por metro, y me dice que el vector carga específico acá vale 100 kilonewton por metro, porque esto que era cada 10 kilonewton metro cúbico por 10 metros me da 100 kilonewton metro cuadrado, por un metro me queda 100 kilonewton por metro. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo tengo el vector carga específica linealizado ya a lo largo de toda esta altura, donde en este punto vale 0 y acá vale 100 kilonewton por metro. Con este criterio, ¿cuánto vale la resultante? Escucho. Disculpa, no llegué a escuchar de dónde salía el 1 metro de ese de arriba. El 1 metro sería el 1 metro que acá no se ve porque está asociado al eje Z saliente del pizarrón. Vos pensá que en realidad el agua también es un volumen. Entonces, la presión en el fondo del lecho, o en este punto, que sería el punto extremo inferior del lado de la presa, la presión te da acá en kilo por centímetro cuadrado, en este caso sería kilonewton por metro cuadrado, que sería el peso específico del agua, que es la que ejerce la fuerza, por la altura, por 10 metros, ¿sí? Gamma por H me da 100 kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Pero esto es porque es un volumen. En realidad esto que estamos viendo acá, como un triángulo, si vos lo vieras espacial y lo viéramos en perspectiva con el eje Z que está saliendo del pizarrón puesto en 3 dimensiones, esto que está acá no sería un triángulo, sería una cuña, sería un volumen, es un sólido de cargas, ¿estás de acuerdo? Pero para vos linealizarlo y para entenderlo, ¿sí? Como que lo podés volver a un sistema plano, este sistema espacial, porque, a ver, el agua siempre va a tener 10 metros de columna, no importa en qué sección la tome, y la sección de la presa va a ser constante,
cualquier plano XY que vos tomes a lo largo de mi eje Z, te desplaces para adelante de tu pantalla o para atrás de la pantalla, el dibujo va a ser el mismo. Si vos querés que esto quede como un área, ¿sí? Vos pensá que la resultante tiene que ser equivalente al área. O sea que es altura por base sobre 2. ¿Sí? Si vos multiplicás Q, esta, que era gamma por H, que te daba 100 kN por metro cuadrado, lo multiplicás por 10 metros, lo dividís por 2, te da en kN por metro de vuelta. O sea, tenés no una resultante, sino un vector carga específico. Esto es porque vos estás linealizando este vector carga específico, poniéndolo, digamos, multiplicándolo por este metro asociado al eje Z, y te dice que para cada sección XY, de las infinitas secciones que vos podés cortar normal al eje Z que no está dibujado, siempre vas a tener esta misma distribución. Vas a tener un área, ya no una cuña. Y el área va a tener un vector carga específica que te da en kilonewton por metro. No sé si me entendieron. Sí, ahí se entendió. Bueno, entonces, si vos tenés este vector Q en kilonewton por metro, yo justamente recién les decía, se los comenté, pero les preguntaba, ¿cuánto vale la resultante? 500 kilonewton. ¿Cuánto? No te escuché, perdóname. 500 kilonewton. Exactamente, la resultante vale 500 kilonewton. ¿Por qué? Porque sería este vector carga específica, ¿sí? Este vector carga específica de 100 kilonewton metro, esto que está acá, por H sobre 2, porque el área del triángulo, ¿sí? Es base por altura sobre 2, me da 500 kilonewton, efectivamente. Yo ya de entrada calculé también la carga P, que es la carga del peso del hormigón, que es, obviamente, el peso específico del hormigón por el volumen del hormigón, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Pero como lo quiero hacer por metro lineal asociada al eje Z, y bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Si lo quiero asociar a la carga P asociado a mi metro lineal que me estoy corriendo para fuera de la pantalla, tengo el peso específico del hormigón también en kilonewton por metro cúbico, ¿sí? Que lo multiplico por A y por H sobre 2, ¿sí? Y me da una carga P, esta que está acá, específica por cada metro que yo me corro del eje Z, ¿sí? Que claramente el peso no tiene que dar en kilonewton por metro, tiene que dar en kilonewton. Pero en este caso, como está, fíjense que esta unidad es kilonewton por metro cúbico. Esto es metro y esto es metro, claramente me da en kilonewton por metro, y me dice que este área de hormigón pesa 120 por A, que es el dato que yo desconozco, ¿no? 120 por A en kilonewton por cada metro que yo me corra a lo largo de mi eje Z. ¿Lo ven? Bueno, espero que lo vean. La resultante ya la hemos calculado. Esta resultante sí me da en 500 kilonewton. La fuerza vertical B de resistencia vale lo mismo que la carga P. Si no fuesen iguales, acá no estaría en equilibrio esto. Y obviamente la fuerza de rozamiento, que se opone al sentido de la carga, vale mu por la normal, donde mu es el coeficiente de rozamiento y la normal vale B o P, que es lo mismo, ¿no? En este caso. Así que la fuerza de rozamiento, en este caso, yo considero acá, como dice acá, consideramos el coeficiente de rozamiento de 1, ¿sí? Es una carga extrema, es un valor extremo, ¿no? Si consideramos un mu menor, que va entre 0,5 y 1, por ejemplo, vamos a tener una fuerza de rozamiento menor, ¿sí? Y esto redundará en, de alguna manera, para que equilibre esta resultante, en una mayor. Ahora lo vamos a ver. Pero básicamente acá tenemos estas dos en azul y estas dos en rojo, que son el sistema de cargas que yo tengo en esta presa de forma triangular. Y ahora sí, efectivamente, para que no se provoque deslizamiento, como dijo recién uno de sus compañeros, la fuerza de rozamiento y la resultante deberían valer lo mismo, ¿sí? En realidad, si ustedes se fijan, esto está, digamos, tomando en cuenta esta terna, la fuerza de rozamiento es positiva y la resultante de carga del sistema de la carga de agua es negativa, pero además
a la resultante le afecto este coeficiente de seguridad de deslizamiento que me daban como dato, ¿sí? Que no es otra cosa que hacer sumatoria de cargas a lo largo del eje X, como dije yo recién. Entonces me queda la fuerza de rozamiento, que es 120A, fíjense que esto que está acá, menos este 500 que está acá por 2. ¿Lo ven? Quiere decir que si yo despejo de acá A, obtengo una A por esta característica, digamos, que resista el deslizamiento de la compuerta, que tiene que ser mayor o igual a 8,3 periódico metros. ¿Sí? Esto porque este coeficiente de rozamiento yo lo puse en 1, si no va cambiando. Pero básicamente yo puedo obtener justamente este ancho de la presa triangular para que cumpla con esta estabilidad del deslizamiento. ¿Sí? Ahora tendría que hacer lo mismo, pero para el vuelco. ¿Qué es esto del vuelco? Fíjense, ustedes piensen que para que esto sea estable y no vuelque para allá, esta carga-peso tendría que ser suficientemente fuerte para hacer que efectivamente la presa triangular quede bien pegadita al suelo, ¿están de acuerdo? Y no vuelque para aquel lado. ¿Sí? Bueno, entonces, el momento de estabilidad de todo este sistema a lo largo del punto C se debe a la fuerza P multiplicada por su brazo de palanca, que es 2/3 de A. ¿Sí? Como la carga P ya la teníamos, valía 120A, ¿sí? Me queda que el momento, digamos, de respecto del punto C, que hace estable este sistema, tiene que ser de 80A². Pero hasta ahora no sé nada, porque esto no me dice nada por ahora. Pero lo que tengo que hacer es como una especie de sumatorias a lo largo del punto C de momentos. ¿Por qué? Porque si bien esta carga P hace que toda la estructura sea estable, se tiene que contraponer al vuelco que quiere generar la carga del agua sobre esta superficie, que sería como querer girar y volcar esta compuerta para aquel lado. ¿Cuál sería el momento de volcamiento de la compuerta? Ahí sería la carga del agua multiplicada por su brazo de palanca. R por esta distancia, que es la tercera parte de la altura, era 10 metros dividido 3. Entonces, esto me queda en 5.000 dividido 3, el momento de volcamiento, y así como para el deslizamiento nosotros le aplicamos un coeficiente de seguridad por deslizamiento, en este caso lo mismo. La seguridad estructural al vuelco me dice que el momento, ¿sí?, de hacer estable esta carga, esta compuerta, tiene que ser mayor o igual que el momento de volcamiento que provoca la carga R, y además se le aplica un coeficiente de seguridad al volcamiento. Fíjense que estos dos valores de coeficiente de seguridad, ¿dónde está? Coeficiente de seguridad del deslizamiento, que es 2, y este coeficiente de seguridad del volcamiento, que es 3, ¿sí? Este 3 que está acá, digamos, hace que, digamos, yo pueda absorber a través de estos coeficientes de seguridad cualquier imperfección en estos cálculos y sobre todo, digamos, imperfecciones que tienen que ver con los materiales puestos en juego, las cargas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A partir de acá, yo fíjense, de esta fórmula también puedo sacar en este caso, una dimensión A que en el peor de los casos, para que me aguante el vuelco, tiene que tener 7,9 metros. Obviamente de estas dos, ¿cuál elijo? Y esta, que es la mayor. Así que si yo desde el punto de vista de la carga triangular quiero cumplir con deslizamiento y vuelco, encuentro que A, para una altura de 10 metros de columna de agua, con ese peso específico y con el peso específico del hormigón y con todos los datos, y con los coeficientes de seguridad al vuelco y al deslizamiento, A tiene que medir por lo menos 8,33 metros. ¿Se entiende cuál es el criterio? Sí, Esto es para la carga triangular. Esto es para la carga triangular, ¿no? Ahora, si hacemos lo mismo con la presa rectangular, también tenemos que de vuelta hacer todo este criterio de poner las cargas y ver cuánto vale cada una de ellas y posicionarlas correctamente. A ver, R, que es la carga del agua, la resultante del agua, es lo mismo. Sigue estando sobre la pared en contacto con el líquido, no cambia, está a 1/3 de la altura de este triángulo, y la resultante va a valer lo mismo, porque depende del fluido. Sin embargo, acá ya cambió, porque la presa ahora es rectangular, el baricentro de esta sección está justo al medio, por ahí hago presuponer la carga P del peso del hormigón,
obviamente la carga de reacción en el terreno B va a valer lo mismo que P, y acá de vuelta va a haber una fuerza de rozamiento, que como recién decían ustedes se oponía a esta R, que en un principio la calculamos como mu por la normal, como la normal es B o P, la vamos a calcular como mu por P. ¿Sí? Entonces, el vector carga específica sigue valiendo exactamente lo mismo que calculamos antes, 100 kN por metro. El peso ahora del hormigón es un poco más, por no decir que el doble, porque, digamos, el doble si la longitud B fuese lo mismo que la longitud A, ¿sí? Porque antes estaba justo por la mitad. Pero en un principio el peso es, claramente, el peso por metro lineal de Z, ¿no es cierto? Es el peso específico del hormigón, por la base, por la altura, me da este área. Por un metro en el eje Z, me daría el peso real en tantos kilonewton de este volumen de hormigón. Como lo estoy haciendo en el área, lo que estoy haciendo es multiplicando el peso específico por el área de base por altura de la sección rectangular de esta presa, y me dan tantos kilonewton por metro en función del valor B que desconozco y tengo que calcular. Como dijimos recién, la resultante es la misma, 500 kilonewton, porque de vuelta es proporcional al área de cargas, y el área de carga que genera el agua es un triángulo, entonces es base por altura sobre 2. De vuelta, la reacción de la Tierra en B va a ser igual a P, y de vuelta la fuerza de rozamiento que se va a oponer a esta carga, digamos, activa del agua, va a ser mu por la normal, donde en este caso lo mismo, yo consideré un coeficiente 1, ¿sí? Después ustedes verán más adelante en su carrera que no es lo mismo, digamos, que estos coeficientes, digamos, de cálculo, tienen que ver con muchos factores, ¿sí? Pero normalmente no estaría mal tomar un coeficiente 1, que sería justamente, significa que la reacción acá es exactamente igual que la normal, ¿sí? Acuérdense que la fuerza de rozamiento no depende del área, sino que depende de la carga, ¿sí? Y del coeficiente de rozamiento. Entonces acá hacemos lo mismo, al deslizamiento, esta fuerza positiva a lo largo del eje X y esta fuerza negativa a lo largo del eje X se tienen que contraponer mediante este coeficiente de seguridad del deslizamiento de por medio aplicado a la resultante. Puedo de alguna manera entender que esta sumatoria de cargas a lo largo del eje X es 240 por B, que es mi fuerza de rozamiento, menos 500 por 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, el B de deslizamiento me da mayor o igual que 4,16. Quiere decir que el deslizamiento, con tener una longitud acá de 4,16 metros, sería suficiente. Si hacemos lo mismo que hicimos en el procedimiento anterior, para la carga triangular, le hacemos lo mismo acá para la carga rectangular, para la presa triangular hacemos lo mismo para la presa rectangular. El vuelco, lo que voy a hacer va a ser decir, bueno, la estabilidad de todo este sistema depende de esta carga-peso por este brazo de palanca, si estoy tomando momentos respecto a ese, para que esto no vuelque para aquel lado, por la acción de R. ¿Sí? Entonces, el momento, digamos, para generar estabilidad acá, sería P por su brazo de palanca. ¿Sí? Me da 120B cuadrado, y el momento al volcamiento sería de vuelta R por esta distancia. Sería lo mismo que antes, 5.000 sobre 3. De vuelta vamos a aplicar un coeficiente de seguridad, pero ahora el volcamiento, que es el mismo, así que para seguridad estructural yo tengo que ver que el tipo sea más estable de la capacidad de vuelco que genera esta resultante, ¿sí? Entonces, el momento en C de estabilidad, que tiene que ver con el peso de la estructura, tiene que ser mayor que el momento que puede provocar para volcar esta carga R, aplicando también el coeficiente de seguridad del vuelco, y de eso encuentro una dimensión que puedo despejar acá al vuelco de 6,45. Entonces, en este caso, la delimitante para este sistema ya no es, como en el caso anterior, la de deslizamiento, sino que es la de vuelco. ¿Se ve? Bueno, la conveniencia económica. Ahora hay que ver la conveniencia económica de hacer uno u otro. Fíjense, nosotros en cada una de estas dos estructuras, tanto para una sección triangular como para una rectangular, encontramos estas dos dimensiones límites que tienen que tener
mayor o igual que esas dimensiones, ¿no es cierto? Que tienen que tener esta estructura para que me den las condiciones, digamos, de estabilidad que hemos planteado. Entonces, determinar qué sección necesita menos hormigón. Fíjense, la presa triangular habíamos encontrado que el limitante de esta medida era la mayor medida que habíamos encontrado, que era el deslizamiento, de 8,33 metros. Y para la rectangular habíamos visto que la dimensión esta máxima era el vuelco, ¿sí? Que era 6,45. Entonces, fácil. Ahora ya tengo esta dimensión acá. Entonces, si quiero calcular cuánto metro cúbico de hormigón hay para esta dimensión, es A por la altura sobre 2, me da este área, multiplicada por un metro del planeta, me da en metros cúbicos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el área, ¿sí? Va a ser, este área que está acá, va a ser 8,33, la base, por la altura, 10 dividido 2. ¿Sí? Entonces, esta área me da 41,6 metros cuadrados. En cambio, en B, que el limitante era el vuelco, ¿sí? Con B me queda base por altura, el área de esta superficie de hormigón, que me da en 64,5 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que por cada metro en Z saliente de la pantalla que yo tenga, voy a tener para la sección triangular 41,6 metros cúbicos de hormigón. Y por cada metro en Z que yo me desplace para afuera de la pantalla, lo mismo, acá o para adentro, lo mismo, pero normal al plano de lo que estamos viendo en la pantalla. Para la sección rectangular voy a tener 64,5 metros cúbicos de hormigón. Claramente es más conveniente realizar la presa de forma triangular, ya que ahorraremos casi, fíjense, casi 23 metros cuadrados por cada metro lineal. O sea, casi 23 metros cúbicos de hormigón por cada metro de presa que yo estoy considerando. Cumpliendo con las condiciones que vimos recién de estructurales y de seguridad planteadas. No siempre es así, depende de muchos factores, pero básicamente ustedes habrán visto represas de esta forma, pero seguramente habrán visto bastantes de esta. Esto tiene que ver con los suelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el deslizamiento en A normalmente es el determinante para el cálculo de represas de este tipo triangular. Pero eso tiene mucho que ver con el coeficiente de rozamiento adoptado. Pero bueno, nada, este era un tema que Luis nos pidió que lo diéramos. Creo que es el mismo ejercicio que está, vuelvo a repetirles, en el trabajo práctico, lo que no me acuerdo si quedó como obligatorio, eso no recuerdo. Pero bueno, eso después lo vemos. Pero básicamente, con esto, sobre todo no con esto de las presas, que es un tema aparte, porque no lo vamos a ver mucho en la materia esto, sino con respecto a cargas distribuidas en áreas, tanto sea carga distribuida constante, como triangular, como trapezoidal, eso sí, son cosas que vamos a utilizar bastante en la cátedra, ¿sí? Por eso es que le damos un tratamiento realmente mucho más aplicable a áreas, que desde el punto de vista vectorial espacial. Pero yo quería comentarles este tratamiento vectorial en represa, cuando dibujé el sólido de cargas, porque los apuntes, tanto los de Luis del aula como los que figuran en campus, está con el tratamiento vectorial del sistema. Pero básicamente lo mismo. Básicamente siempre de un diagrama de carga distribuida yo tengo que encontrar la resultante o las resultantes, pero digamos, de alguna manera, fuerzas equivalentes y sus puntos de aplicación. Esa es la idea. Van a ver que esa va a ser el métier que vamos a utilizar sobre todo de este tema en todos los que vienen en adelante. Acá Ariana está preguntando, ¿por qué no se considera la presión atmosférica en el caso de las represas? Está bien la pregunta, pero vos considerás, mira, vamos a volver a compartir la pantalla. Vos considerás, acá justo, esta me viene bárbaro. Espérate. F5, ahí está. Vos pensás que este diagrama de cargas en realidad no considera la presión atmosférica porque esta placa de aquel lado tiene presión atmosférica. Entonces siempre la presión hidrostática, o si vos querés la manométrica debido a la columna de agua, es la que se considera como cargas en la represa. No significa que vos no puedas tener en algún momento, si vos tenés en vez de una represa,
tenés un autoclave que tiene vacío del otro lado y claramente la carga que tengas por afuera va a ser la carga completa y vas a considerar la carga de la presión atmosférica. Pero en este caso no, porque lo que vos estás utilizando acá como diagrama de cargas es presión relativa. Entonces es presión relativa al ambiente, digamos, ¿no? O sea, si vos tenés un elemento para medir no presión atmosférica en un barómetro, sino tenés un manómetro que mide presión relativa al ambiente. Cuando marca 0, ¿qué presión atmosférica tenés? 1. ¿Estás de acuerdo? 1 kilo por centímetro cuadrado, 1013 milibares, 1033 hectopascales, 760 milímetros de mercurio, lo que quieras, digamos, como unidad de presión. Pero vos entendés que la presión atmosférica está en todos lados, siempre. Entonces, si vos acá arriba, a nivel superior del líquido, está bien lo que preguntás vos, porque esto que estoy dibujando yo es el nivel, es el dibujo de cargas debidas a la presión total. Sin embargo, este vectorcito que está acá se mantiene constante a lo largo de todo el líquido, y todo este pedazo rectangular que está acá es la presión atmosférica, que obviamente si está en esta superficie, acá abajo la presión total es debida a la presión hidrostática de la columna de agua, que es este triángulo que está acá, más este pedazo que es constante, pues la presión atmosférica se transmite por Pascal en todos los sentidos y direcciones en la misma intensidad, hasta acá abajo, no sé si me entendés. Pero como de este lado de la columna también, de este lado, perdón, de la compuerta, también está este mismo triangulito, el mismo rectangulito este que está acá, que la presión atmosférica, uno con otro se anulan. Y la verdad que el efecto que provoca tiene que ver sobre la compuerta, tiene que ver con la presión relativa entre este punto y este. Este ya tiene este pedacito. Entonces, este pedacito de este lado, si lo quitas, no lo considerás, en realidad lo que único que estás considerando es esto. ¿Sí? Después que para nosotros estemos viendo que acá sobre la placa es este diagrama de cargas, tiene que ver porque justamente estás considerando la presión hidrostática. Fíjate que nosotros este punto lo sacamos como gamma por H. Acá valía 0, porque la altura vale 0. Pero la verdad que en este punto la presión hidrostática vale 0, pero la presión normal no. Ahí está la presión atmosférica. Lo que pasa es que también está de este lado. No sé si eso responde un poco a tu pregunta.